Bueno, estamos empezando un nuevo directo de este seminario de marxismo, este segundo encuentro del seminario de marxismo en vivo en el Facebook de Izquierda Diario. Para esta oportunidad tenemos un invitado desde Argentina, desde el otro lado del charco, Matías Maiello. Él es sociólogo, integrante de la revista Ideas de Izquierda y coautor, junto con Emilio Albamonte, de este libro Estrategia Socialista y Arte Militar. Vamos a estar hablando de esto hoy, pero bueno, como recién empieza este directo en Facebook, vamos a esperar siempre unos minutos para que la gente se vaya conectando, que se vayan sumando a este Facebook de Izquierda Diario. Y les recuerdo que estamos saliendo en directo todos los martes con un seminario de marxismo. Hicimos el primer encuentro la semana pasada discutiendo en general sobre la vigencia del marxismo para pensar la crisis actual que estamos viviendo. ¿Cómo estás, Matías? Ahora en unos minutos empezamos. Hola José, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar a esperar unos minutitos que se va conectando la gente. Eh, Dale. en esta conexión que estamos haciendo directo desde Madrid con Buenos Aires, para discutir un poco sobre la crisis actual, sobre la pandemia, y queremos discutir un poco sobre la situación de la clase obrera, sobre las perspectivas de la crisis, sobre la lucha de clases. Matías escribió varios artículos muy interesantes que vamos a estar recomendando en los comentarios del Facebook a lo largo de esta charla. Vamos a compartir los links para que puedan ir viendo. Así que esperamos unos minutitos nada más. Voy a mirar acá que tengo también mi pantalla para ver cómo está saliendo el directo. Ahí lo veo. Espero no volverme loca con esto del delay entre una pantalla y la otra. Pero bueno, ahí se va sumando la gente. Bueno, vamos a hacer como un reconto primero de lo que conversamos en la charla anterior, así mientras la gente se va sumando ponemos un poco en contexto lo que ya discutimos. Nosotros en la charla el martes pasado empezamos discutiendo que la pandemia actual no responde solo a un fenómeno natural, sino que es producto del capitalismo, ¿no? Y compartíamos un artículo incluso que decía que el capitalismo es una incubadora de nuevos virus, como la gripe aviar, como la gripe porcina del 2009, como el ébola, que son virus que están muy relacionados con lo que es el desenfreno capitalista en búsqueda de obtener ganancias a toda costa y cargándose en el camino lo que sea, ¿no? Cargándose, destruyendo el planeta y en este caso poniendo en riesgo la vida y la salud de millones y millones de personas. Compartíamos también un artículo de Rob Wallace que publicamos en Contrapunto, en Ideas de Izquierda, del suplemento de Izquierda Diario, que justamente explica cómo el modelo capitalista en la agricultura, en la ganadería, lo que es el agronegocio, implica también arrasar con ambientes naturales y generar nuevas situaciones donde se pueden transmitir los virus de los animales a los humanos. También explicábamos que la crisis sanitaria justamente es otro producto del capitalismo, por lo que, bueno, ya es más conocido y aquí en el Estado español lo estamos viviendo de cerca, que es el ataque que hubo, el desmantelamiento de los sistemas sanitarios y la privatización generalizada de los sistemas sanitarios en las últimas décadas. Por último, lo que también discutíamos un poco, planteábamos, es que más allá de cómo salgamos de esta crisis, que todavía es muy incierto hasta cuándo va a durar y cómo vamos a salir, lo que está claro es que los capitalistas están aprovechando esta pandemia para buscar descargar toda la crisis previa sobre los trabajadores y sobre los sectores populares. Y por último, bueno, también discutíamos un poco el auge de
de los nacionalismos, ¿no? Ese sálvese quien pueda de los estados imperialistas europeos en Estados Unidos, compitiendo en los mercados mundiales por los respiradores, confiscándose unos a otros, la situación que vivimos estas semanas. Así que, bueno, en este marco es que estamos haciendo este segundo encuentro, esta charla con Matías Maiello. Lo vuelvo a presentar para los que recién están ingresando en el live del Facebook. Él es sociólogo, es integrante de la revista Ideas de Izquierda, del suplemento ideológico de Izquierda Diario, y es también el coautor, junto con Emilio Albamonte, de este libro, que es Estrategia Socialista y Arte Militar, que bueno, les recomendamos y vamos a estar compartiendo algunas cosas que tienen que ver con este libro para pensar la crisis actual. ¿Cómo estás, Matías? Hola de nuevo, José, ¿cómo va? Bien, Bueno, aquí. gracias por la invitación y está bueno que retomaste algunos ejes de la charla anterior que la vi y me pareció muy, muy interesante y creo que hoy está bueno para también partir desde ahí, ¿no? Bueno, buenísimo. Lo primero que te quería preguntar es justamente que está muy relacionado con el libro que mostraba, algo que nos hizo pensar además en invitarte especialmente a esta charla, ¿no? Que es que todos los discursos de los gobiernos tienen que ver con metáforas de la guerra, con metáforas bélicas, ¿no? Aquí Pedro Sánchez, Boris Johnson, Trump, etcétera, todos dicen que estamos en guerra. Eh, Tenemos a militares dándonos el parte médico todos los días en la televisión y nos dicen que estamos en una guerra contra un enemigo invisible. ¿Qué opinión tenés vos de estos discursos y de la situación que estamos viviendo? Sí, lo primero que hay que decir sobre todos esos discursos bélicos, digamos, que hacen los diferentes gobiernos es que si hay efectivamente una guerra, si hubiese una guerra, es la que están peleando eh, las y los enfermeros, médicos, personal no médico en los hospitales, los trabajadores de los servicios esenciales, que son los que mantienen funcionando la sociedad a pesar de, en el medio de la pandemia, ¿no? Y creo que de parte de los gobiernos, digamos, eh, lo que hubo fue primero, bueno, en muchos casos hubo una política podríamos llamar negacionista, ¿no? Al principio, y después en muchos casos giraron hacia cuarentenas masivas, pero digamos, cuarentenas masivas sin test, por ejemplo, sin eso, lo que decías vos del enemigo invisible, digamos, y sí, si no hay test, si no se sabe verdaderamente quiénes están contagiados y quién no, etcétera, efectivamente no se ve el virus, pero no es porque no se pueda hacer, sino porque eh, no, los gobiernos no se hacen cargo de eso y bueno, y de hecho la mayoría de los países eh, son muy pocos los test que hacen y las cuarentenas son, como decimos nosotros, sin GPS, sin brújula, ¿no? Eh, y después, paralelamente, además, en el marco de todo eso, la gran burguesía presiona en los diferentes países para poner en marcha y poder seguir explotando a los trabajadores y las trabajadoras no solo en los servicios esenciales, de los cuales siguen obteniendo ganancias en el medio de la crisis enormes en muchos casos, sino también en actividades que podríamos decir no esenciales, eh, pero que todo el tiempo los capitalistas están buscando continuar para poder mantener sus ganancias, además de toda la serie de rescates, subsidios, etcétera, que vienen recibiendo de los gobiernos, ¿no? Es decir, y volviendo un poco a lo de la cuarentena sin GPS, digamos que, bueno, la cuarentena obviamente como método, es un método milenario, digamos, ¿no? Que justamente es tan antiguo porque
se utiliza cuando no hay recursos para hacer frente a una enfermedad de este tipo. Y bueno, obviamente si vemos digamos, en el pasado o en epidemias anteriores, podemos pensar esta falta de recursos de un modo, pero evidentemente hoy hablar de falta de recursos en el siglo XXI, en la era de la biotecnología, el desciframiento del genoma humano, etcétera, habla de otra cosa, ¿no? El hecho de que no estén los recursos para hacerle frente. Además, todo este discurso de estamos en guerra, que plantean los gobiernos, que obviamente tienen un objetivo político, ¿no? Pero que obviamente no tiene ninguna sustancia desde el punto de vista, bueno, podemos ir al ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, cuando efectivamente hubo guerra, por ejemplo en los Estados Unidos, en ese momento se producían 3.000 aviones anuales, ¿no? En el año 40. Y para el 45 se reconvirtió la producción y en 4 años se construyeron 300.000 aviones, ¿no? Bueno, eso como un ejemplo, pero digo, cuando efectivamente se ponen todos los recursos de la economía, como hace la burguesía cuando hubo una guerra por el reparto del mundo, es decir, esos recursos aparecen porque están. Es cuestión eh, de, de reorganizar, por ejemplo, la producción. Ahora, 80 años después de este ejemplo, ahora, por ejemplo, estamos en el siglo XXI y parece que no hay barbijos, faltan los test, faltan los respiradores artificiales, es decir, cosas que, bueno, recién ahora varios gobiernos en estas semanas empezaron parece como que descubrieron que, por ejemplo, las empresas automotrices pueden hacer respiradores, cosa que, digamos, para una mínima planificación hubiera sido eh, evidente, ¿no? Qué sé yo, si hubiera que tomar la metáfora de la guerra, lo que tendríamos que decir es que hace décadas que viene habiendo una guerra contra los sistemas de salud pública, eh, que en más o en menos en todo el mundo vienen siendo atacados sistemáticamente, mercantilizados, privatizados, ¿no? Eh, y después que lo que hay ahora en el marco de la crisis que se empieza a ver es un avance contra las condiciones de vida de las grandes mayorías, ¿no? Despidos masivos. Bueno, la OIT dice que pone como pronóstico que hay alrededor de 195 millones de puestos de trabajo en riesgo, ¿no? Es alrededor del 7% de la fuerza laboral, lo cual es enorme, ¿no? Había hoy en un artículo que, bueno, les recomiendo, que salió el fin de semana pasado en el suplemento Idea de Izquierda de Esteban Mercatante, tomaba un poco la idea esta que desarrollaba Naomi Klein sobre el problema de la doctrina de shock, ¿no? De cómo frente a grandes crisis, ¿no? Los capitalistas tratan de aprovecharla para poder avanzar sobre las condiciones de existencia y de explotación de las grandes mayorías, ¿no? Y yo creo que estamos viendo ya esto en el marco de una crisis que se anticipa ya muy profunda, ¿no? Las comparaciones con los 30 están a la orden del día. Y bueno, y en ese marco se producen esos ataques, se producen rescates como el que hicieron los republicanos y los demócratas en Estados Unidos, ¿no? Que fue mencionado como el rescate más grande de la historia, con 2.2 billones de dólares, ¿no? Donde gran parte de eso iba a las corporaciones, a los bancos, etc. Bueno, y esa es la situación que estamos viviendo hoy. Desde ese punto de vista, si hubiera que apelar a metáforas militares, tendríamos que decir que si hay una guerra de parte de los gobiernos contra el coronavirus, se parece bastante a una continuidad de la política
neoliberal y del avance sobre los derechos de los trabajadores y la destrucción de la salud pública que venía habiendo durante las últimas décadas, ¿no? Sí, y siguiendo con esta idea de tomar la metáfora de la guerra, pero para plantear la contradicción que tiene y el problema de clase, ¿no? Vos hablabas en un artículo, escribías hace unos días, eh, que la clase trabajadora se enfrentaba, digamos, a dos frentes simultáneos que tenía que dar respuesta, ¿no? El frente de la crisis sanitaria y el problema de su propia vida y la sanidad y la pandemia, y por otro lado la crisis económica que ya está golpeando de forma descomunal, como decías antes, y que además se prevé que va a seguir y que va a ser de largo alcance, ¿no? ¿Qué nos puedes desarrollar un poco más sobre esta idea? Sí, bueno, la idea de la cuestión de plantear el problema de los dos frentes a los que tiene que enfrentarse, bueno, valga la redundancia, la clase obrera, eh, tiene que ver, digamos, es una forma de plantear que sería un error para nosotros pensar que podemos esperar a que la burguesía resuelva a su manera la crisis sanitaria para después afrontar las consecuencias económicas que está teniendo la crisis, ¿no? Son dos peleas que están ampliamente entrelazadas. Es decir, si la clase trabajadora no interviene con un programa independiente desde hoy, ¿no? Que haga frente tanto a la crisis sanitaria como a la crisis económica y a los ataques que hay, digamos, va a llega debilitada a cuando todas las consecuencias de lo que estamos viviendo hoy se desarrollen plenamente, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, cobran mucha importancia los procesos de lucha que está habiendo en diversos países eh, hoy, ¿no? Digo, pienso en las huelgas salvajes que hubo en sectores metalúrgicos o de la logística en Italia, por ejemplo, o lo que fue un salto, de hecho, que fue la huelga del 25 de marzo que hubo en Italia, el paro general, en medio de, que hay que destacar que es en medio de la cuarentena y en medio de la militarización del país, ¿no? No es en cualquier situación, que fue impulsado más bien por sindicatos de base, ¿no? Pues la burocracia de los grandes sindicatos italianos están junto con el gobierno en el marco de esta unidad nacional reaccionaria. Eh, que esa huelga también hay que destacar, que un elemento que creo que es simbólico, pero es muy importante, que hubo cientos de enfermeras eh, que, que adhirieron simbólicamente a la huelga, mostrando también, planteando la necesidad, digamos, de que los servicios no esenciales eh, no trabajen, digamos, que no priorizar la ganancia capitalista en el medio de, de la crisis que estamos viviendo alrededor de la pandemia de coronavirus, ¿no? Pero digo, hay otros ejemplos, bueno, también hubo luchas en Francia, como las de los contratistas de Airbus, ¿no? Que también está cuestionado en el Estado español, de hecho. Pero bueno, toda una serie de luchas, tanto por condiciones de seguridad e higiene, es decir, porque las patronales hacen que las condiciones de trabajo no guarden eh, ninguna de las medidas de seguridad mínimas para que los trabajadores no se contagien. Bueno, eso ahora estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, salieron todas las cifras que empieza a haber de muertes, por ejemplo, de los trabajadores de los grandes hipermercados, que están ganando millones, dicho sea de paso, en toda esta crisis, y que, bueno, estas luchas por las condiciones de seguridad e higiene, pero también peleas por donde los trabajadores cuestionan el criterio patronal, digamos, de qué actividad es esencial y qué no, entonces hay una lucha ahí, e incluso en los sectores más avanzados, que creo que es algo muy interesante, digamos, el planteo de reconvertir sectores de la producción
no para producir, digamos, para la ganancia capitalista, sino pensando en qué cosas se necesitan verdaderamente para hacer frente a la crisis sanitaria. Y eso es muy importante. Bueno, ahí me acordaba de una frase que decían trabajadores de Telepizza, por ejemplo, de queremos repartir comida, queremos servir comida a los más vulnerables y comida sana y no que los capitalistas hagan negocio, ¿no? Bueno, ese concepto que creo que está en otros lugares y todo, es muy importante. Eh, bueno, no, y después para profundizar esto de la lucha en dos frentes, digo, para tratar de ir más a qué significa, ¿no? Hay un ejemplo histórico que creo que es interesante, continuando ya que estamos con las metáforas, digamos, con las analogías o las metáforas en términos bélicos, que por ejemplo fue la política que planteó Trotsky, la Cuarta Internacional y sectores revolucionarios alrededor, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A pesar de que la historia oficial era que era una guerra entre democracia y fascismo, eh, era una guerra imperialista por el reparto del mundo, obviamente mucho más global que la primera y más compleja, con múltiples escenarios, etcétera, pero que en Europa tenía también otro fenómeno que era la ocupación de varios países imperialistas por parte de los nazis, ¿no? Entonces que en ese sentido Trotsky desarrolla una política especial, por ejemplo, para esta pelea en dos frentes, ¿no? Por un lado la guerra imperialista y la lucha contra la ocupación nazi, ¿no? Que ahí larga un planteo que creo que es bastante gráfico, que decía luchar contra la ocupación, pero no a la manera de Pétain, decía en ese momento Trotsky, ¿no? Pétain era el mariscal francés que dirigía la República de Vichy, digamos, los sectores no ocupados, pero que inmediatamente había entregado parte del territorio francés a los alemanes, etcétera. Es decir, luchar contra la ocupación, pero no al modo de la burguesía traidora que prioriza sus propios intereses, ¿no? ¿Qué significaba esto? Significaba que plantear determinadas medidas donde la clase obrera pasaba a tener un protagonismo y creciente independencia, ¿no? Por ejemplo, cuestiones que planteaba en ese momento, diga, obviamente en el escenario de la guerra, ¿no? El problema de la instrucción militar de los trabajadores y de los campesinos bajo el control de comités obreros y campesinos, la sustitución del ejército permanente por una milicia popular, es decir, determinadas medidas que hacían que encarando esa lucha, digamos, también la clase trabajadora se preparara para transformar la propia guerra en revolución, ¿no? Que era el planteo de los revolucionarios, que fue tanto el planteo de Lenin en la Primera Guerra Mundial como el planteo de Trotsky y la Guardia Internacional en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esta política que de hecho tuvo práctica, tuvo poca traducción práctica, digamos, pues la joven Cuarta Internacional, digamos, fue perseguida por los nazis, por los demócratas, por los estalinistas, etcétera, llegó muy debilitada, pero sin embargo mostró que tenía mucha potencialidad desde el punto de vista de cómo se desarrolló la guerra, especialmente a partir del 43, ¿no? Donde tanto en Francia, Italia y Grecia, por ejemplo, la lucha contra la ocupación y la derrota de los nazis estuvo en manos, digamos, de la clase trabajadora y milicias armadas de la resistencia, y que eso fue muy importante porque de hecho cuando se produce la derrota eh, del ejército, de los ejércitos nazis, los trabajadores en esos países, de hecho, tenían el poder. Es decir, fue necesario todo el prestigio que había conquistado el estalinismo en ese momento, que con el Ejército Rojo había cumplido un papel
determinante en la derrota de los nazis para entregar de vuelta ese poder a la burguesía y lograr que se restableciera el Estado burgués después de la guerra, ¿no? Digo, bueno, en Grecia ni siquiera eso fue suficiente, ¿no? También tuvieron que desarrollar una guerra civil donde tanto Stalin como Churchill estuvieron directamente involucrados, ¿no? Para derrotar al movimiento obrero que se había levantado. Pero pongo este ejemplo, tiene cierta complejidad, digamos, pero tal vez puede servir para remarcar este concepto, es decir, que es muy importante cómo la clase trabajadora interviene en esta crisis desde este momento, porque eso es determinante para definir eh, la fuerza que va a tener y cómo va a salir parada de toda esta crisis, ¿no? Entonces, en ese sentido, no puede dejarse en manos de la burguesía la resolución tampoco de la crisis sanitaria en curso. Por eso las luchas que se vienen desarrollando y todo son muy importantes y de hecho se empieza a forjar ahí una, una vanguardia que es muy importante, que se desarrolle no solo en la perspectiva digamos, en las perspectivas de luchas parciales, sino también avanzando hacia cuestionar el control de la producción, hacia el problema del control obrero, ¿no? Y el cuestionamiento de la propiedad privada capitalista. Es decir, este proceso va a depender también la posibilidad de que a la salida de todas estas crisis, de que más que a la salida, cuando se desarrollen mucho más las consecuencias que ya están planteadas, es decir, la clase obrera puede abrir la posibilidad de situaciones revolucionarias, etcétera, que bueno, es la cuestión fundamental. Sí, ahora quiero seguir por ahí, por esto que mencionabas del control obrero, pero antes te quiero hacer una referencia porque hoy es 14 de abril y en el Estado español Claro. es una fecha muy importante justamente porque no solo nos acordamos de decir otra vez que queremos fuera los Borbones, ¿no? Al siglo XXI lo seguimos diciendo, sino porque también fue el inicio de la Revolución Española. Y me acordaba un poco de esta referencia que hacías a los dos frentes también para pensar un poco la historia de la Revolución Española, aunque hoy no nos vamos a meter ahí, en todo caso que recomendamos que lean el libro o algunos artículos que hoy tenemos también publicados en Izquierda Diario. Pero bueno, no podía pasar sin mencionarlo. Muy bien. Volviendo entonces al control obrero que mencionabas ahora al final, efectivamente lo que vos decías, el ejemplo de Telepizza, que dijo que los trabajadores les gustaría volver, pero no para producir hamburguesas basuras, sino para dar de comer comida sana. Ayer veíamos el ejemplo de unos trabajadores en Marsella, en Francia, que ocuparon el local que estaba vacío para decir repartir comida. Bueno, la idea del control obrero frente a esta crisis creo que es muy fuerte, ¿no? Las posibilidades que puede dar, pero ¿ves perspectivas que se pueda desarrollar? ¿Cómo ves esto? Sí, el tema, digo, para continuar un poco por lo de control obrero y toda esa discusión, yo creo que hay ahora, por ejemplo, hay una pelea, digo, entre otras, ¿no? Hay una pelea que es importante alrededor de, por ejemplo, qué es una actividad esencial, ¿no? Donde se vienen desarrollando conflictos alrededor de ese problema, ¿no? Que es una pregunta que un sector de la clase trabajadora también se ve obligado a responder. Es decir, y que de algún modo en la propia crisis sanitaria, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de los capitalistas, que lo esencial es la ganancia, lo que produce ganancia, ¿no? Por eso, qué sé yo, volviendo al ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, la Ford y la General Motors, por ejemplo, las plantas de Ford y General Motors continuaron produciendo bajo Hitler, ¿no? Es decir, se consideran actividades esenciales a sí mismas que debían seguir maximizando sus ganancias, eh,
incluso en el marco de la masacre generalizada que implicaba la guerra, ¿no? Bueno, hoy recordaba un artículo que leí que estaba interesante, se llamaba Bérgamo, la masacre que la patronal no quiso evitar, que justamente cuenta cómo alrededor del gran polo industrial de ese área de Italia, ¿no? Cómo los capitalistas decidieron, a pesar de todo, seguir produciendo todas las actividades no esenciales y cómo eso produjo uno de los mayores índices de contagio y de mortalidad que, que hubo en Italia, ¿no? Alrededor de ese problema. Que bueno, ahí incluso nombraban uno de los principales burgueses, ¿no? En la zona esa trabaja Tenaris, de la familia Roca, que es uno de los grandes productores de tubos sin costura para la exportación y producción de petróleo y de gas, que bueno, que fue uno de los principales que hizo eso ahí en Italia, y que bueno, acá en la Argentina, por ejemplo, cuando se decretó la cuarentena, fueron la vanguardia en el despido de trabajadores, ¿no? Que anunciaron el despido de 1.500 trabajadores en el medio de la cuarentena, la misma familia Roca. Y de hecho, bueno, uno puede contrastar eso, por ejemplo, con la actitud que tomaron acá, por ejemplo, en la Argentina, las fábricas bajo gestión obrera, ¿no? Que por ejemplo, iniciaron, bueno, está el caso de los trabajadores de Donnelley, ahora lo que era la multinacional Donnelley, que ahora se llama Madigraf, que ellos producen bajo gestión obrera, que por ejemplo ya demostraron que podían producir sanitarizante de alcohol, ¿no? Máscaras sanitarias, etcétera, o las trabajadoras de la textil Traful Nehuen que empezaron a producir barbijos a una escala bastante amplia, ¿no? Con la idea de abastecer al sistema de salud de la provincia. No, bueno, acá, es decir, rápidamente se propusieron producir para tratar de colaborar con las cosas que se necesitaban para encarar la crisis sanitaria. Y acá hay una tradición también de fábricas bajo gestión obrera, etcétera, que tiene un punto muy fuerte en el 2001, que acá hubo una crisis enorme, y muchas fábricas que cerraban o despedían masivamente fueron tomadas por sus trabajadores y poniéndolas a producir. Bueno, uno de los ejemplos que internacionalmente más conocidos es la fábrica ceramista Sanón, de Neuquén, etcétera, y que son cuestiones que tienen mucho significado para pensar el futuro de la crisis, ¿no? Ahí eh, yo les quería leer ahí en relación al problema de control obrero. Por ejemplo, hay una explicación que está muy interesante de Trotsky en una entrevista que hace alrededor de la Revolución Rusa, que explica un poco esto y dice, bueno, ¿qué significa? Dice, bueno, vamos a controlar que la fábrica esté dirigida no desde el punto de la ganancia privada, sino desde el punto de vista del bienestar social democráticamente entendido, dice. Por ejemplo, no permitiremos que el capitalista cierre su fábrica para hambriar a los trabajadores hasta la sumisión porque no le está rindiendo beneficios, por ejemplo, ¿no? Dice, y si está fabricando un producto económicamente necesario, debe mantenerse funcionando. Y si el capitalista la abandona, la perderá, dice, y será puesto a cargo de un directorio elegido por los trabajadores, ¿no? Esta idea de para qué se produce, ¿no? Si se produce para la ganancia de los capitalistas o se produce para las necesidades sociales que está planteado, en este caso, por ejemplo, alrededor del problema de la crisis sanitaria. Y creo que si algo que demostró, digamos, la crisis actual bueno, la clase trabajadora que ocupa todas las posiciones estratégicas de la sociedad, eh, es la clave para la producción y la reproducción del conjunto de la sociedad, ¿no? Eso es un punto que creo que queda plasmado acá y bueno, a partir de ese lugar que tiene la clase trabajadora en la producción y en la sociedad de conjunto,
Es decir, se plantea la posibilidad de reorganizar la sociedad bajo otros criterios que tengan que ver con las necesidades de las grandes mayorías y contrapuesto a la ganancia capitalista como determinante y principal objetivo de la producción, ¿no? Digo, y esto lo digo por la crisis sanitaria y lo digo también por las consecuencias de la propia crisis económica y todo, donde ahora vienen los despidos, las rebajas de salario, etcétera. Y bueno, y este problema de ocupar las empresas, ponerlas a producir bajo gestión obrera, etcétera, se transforman también en medidas de autodefensa muy importantes desde ambos puntos de vista, desde los dos frentes, digamos. Sí, totalmente. Aquí, bueno, en el Estado español ya lo estamos viviendo como un huracán, digamos, sumado a la crisis sanitaria, con 1 millón de despidos en el mes de marzo, 1,5 millones de personas que fueron suspendidas con reducciones salariales y el dinero a cargo del Estado, y muchos más en trabajo informal, en la economía sumergida, que se le dice aquí que directamente perdieron toda fuente de ingresos, ¿no? Te quería leer algunos comentarios antes de seguir Dale, con Bárbara. esta charla. Escribe Martín Lugones y dice, si la burguesía sale de sus crisis destruyendo fuerza de trabajo, ¿se puede pensar que la pandemia es una manera de salir de la crisis? Y dice que hay que tener en cuenta la lectura del Manifiesto Comunista y el factor de la Segunda Guerra Mundial como salida a la crisis del 30. Y dice que desde ahí lo pregunta. Bueno, no te voy a dejar responder por ahora, para el final, y te comento otro. Dice María González, dice que aquí en España sería bueno que la monarquía devuelva los millones de euros que han heredado para comprar, por ejemplo, test rápidos y realizar estos test rápidos a los trabajadores que están siendo obligados a ir a trabajar, ¿no? Porque, bueno, son miles de millones de euros. Bien. Para terminar, te hago una pregunta de Juanma Cuerva que dice, ¿crees que la salida de esta crisis puede generar estadios o momentos pre-revolucionarios? Nada, esta última, tal vez, y si querés hacer alguna referencia a lo anterior. Y bueno, las tres A ver, preguntas, sí, voy a tratar de tocar las tres, pero sí, empezando por esta última, creo que algo muy importante a tener en cuenta es que nosotros venimos, digamos, porque parece que pasó un mundo, digamos, ¿no? Desde febrero, desde febrero a esta parte. Eh, y de hecho pasó. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros veníamos de un amplio ciclo de lucha de clases que se había desplegado por las más diversas latitudes, ¿no? Bueno, Chile, Francia, Hong Kong, el Líbano, Argelia, Irak, Irán, bueno, el movimiento independentista en Cataluña, etcétera. Un montón de procesos que estaban en curso con una extensión enorme a nivel internacional, eh, que bueno, que todo ese ciclo no fue cerrado. Es decir, ese ciclo, digamos, la pandemia vino a cortarlo y a suspenderlo de alguna forma, desde algún punto de vista, pero, pero no es que las condiciones que dieron lugar a esos levantamientos, esas revueltas y movilizaciones masivas, se han solucionado o han tenido algún tipo de canalización, sino que las propias condiciones de cuarentena y de la propia pandemia la pusieron en un impasse, pero que la misma crisis actual, cómo están actuando los gobiernos y la crisis económica que tiene muy profunda, ¿no? La que ya estamos empezando a vivir. Es decir, eso no solo que plantea la no continuidad, no solo que plantea la posibilidad de continuar ese ciclo, sino que plantea que las causas que dieron lugar a ese ciclo se hacen muchísimo más profundas. Entonces, seguramente eh, veamos esto a una escala eh, mucho más amplia, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, si tomamos el caso del Estado español y de Argentina, por ejemplo, acá
está pronosticada una caída, el FMI ahora sacó los pronósticos, ¿no? Que dice que acá en Argentina va a caer alrededor del 6% del PBI y la desocupación va a llegar a los 2 dígitos, o en el Estado español, ¿no? Que va a haber un derrumbe de la economía del 8%, dice, y más de un 20% de desocupación. Es decir, en ese marco es lógico lo que está pasando ahora, que digamos, diversos sectores del establishment empiezan también a discutir y alertar sobre la posibilidad de la vuelta de la lucha de clases. Y es lógico que lo discutan porque es una cuestión que está planteada en la situación actual. Entonces, nosotros nos tenemos que preparar para escenarios así, es decir, para escenarios más agudos de la lucha de clases. Sí, algo que quedó plasmado también alrededor de esta crisis es que la idea de la estrategia o la política neorreformista, ¿no? que decían de avanzar paulatinamente alrededor de determinadas mejoras para las grandes mayorías en el marco del sistema actual, ¿no? Manteniendo el sistema actual, es decir, en esta crisis hacen agua por todos lados. Es decir, si ustedes ven, bueno, obviamente, bueno, ahí ustedes tienen el caso de Podemos, que de hecho hoy por hoy es más bien un apéndice del gobierno de Sánchez. O el caso de Bernie Sanders en Estados Unidos, que en el medio de la crisis, digamos, se resigna su candidatura en la interna del Partido Demócrata y dice y menciona a Biden como un hombre honesto, ¿no? Después de que hace 2 semanas, por ejemplo, en un debate televisivo había planteado cómo Biden era uno de los tipos más fanáticos de recortar los sistemas de salud y de ajustar sobre las masas trabajadoras. Bueno, eso muestra que digamos, a medida que se profundiza la crisis, estas opciones, digamos, se muestran más como lo que son, ¿no? Y en ese sentido hacen agua. O también lo que hay digamos, de diversos sectores, se empieza a plantear, por ejemplo, cierta ilusión con un mayor intervencionismo estatal. Entonces, bueno, la posibilidad de hacer un nuevo New Deal, como quiso Estados Unidos en los 30, etcétera, pero bueno, ahí la verdad es que todo ese proceso de intervencionismo público, aumento del gasto, etcétera, que hubo en los 30 en Estados Unidos, como respuesta a la crisis del 30, de hecho, fue necesario, de hecho no tuvo el resultado esperado, y fue necesario el camino hacia la Segunda Guerra Mundial, es decir, que Estados Unidos se ponga en marcha la industria de guerra, ¿no? Y toda la maquinaria hacia la Segunda Guerra Mundial, para que se empezara a reactivar efectivamente la economía. Es decir, ya ahí no era una perspectiva de un discurso de guerra, sino la guerra real, ¿no? La que estuvo en el fundamento del New Deal de la guerra, ¿no? Que fue el que verdaderamente motorizó la economía de Estados Unidos. Por eso digo, esta cuestión que señalábamos de la importancia de que las luchas actuales avancen hacia el cuestionamiento de la propiedad privada capitalista y la posibilidad de la apertura de procesos de lucha de clases más profundos que abran situaciones revolucionarias, con las peculiaridades obviamente de cada país. Bueno, obviamente esto trae muchos debates que nosotros, bueno, veníamos haciendo ya cuando fue todo el ciclo anterior, se venían planteando muchos debates. Nosotros hicimos una serie de artículos alrededor del problema de, bueno, revuelta y revolución, planteando toda una serie de problemas estratégicos, y bueno, esos problemas estratégicos, a medida que avance la crisis y los fenómenos de la lucha de clases, van a volver a estar planteados. Bueno, yo
paro acá para no extenderme demasiado, pero bueno, así como planteamos el problema del control obrero, así como planteamos esta serie de cuestiones, problemas como la autoorganización, la utilización de las posiciones estratégicas, el problema de que si la clase trabajadora, cómo puede cumplir un papel hegemónico para aglutinar al conjunto de los explotados y oprimidos, etcétera. Todo un conjunto de cuestiones que creo que bueno, que seguramente vamos a ver que vuelvan a cobrar actualidad con las mismas consecuencias de la crisis que estamos viviendo, ¿no? Sí, y bueno, estamos recomendando acá en los comentarios del Facebook varios de estos artículos que vos mencionabas, de esta serie que se publicó, bueno, en varios países de forma simultánea en la red de Izquierda Diario y en los suplementos que sacamos los domingos, que justamente están dedicados, el suplemento Ideas de Izquierda, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en México, Contrapunto, el suplemento de Revolución Permanente y de Izquierda Diario en Brasil, a profundizar en estas cuestiones, ¿no? Ideológicas, estratégicas, desde el punto de vista teórico y político. Antes de pasar, y por ahí para ir cerrando, pero te quería leer algunos comentarios. Tenés acá un fan que leyó tu libro y que nos escribe, dice Pablo, que tenía una duda, dice, para Matías, en relación a tu libro Estrategia Socialista, y dice, y en relación a esto que hablabas del periodo que se puede abrir en la lucha de clases. Y dice, teniendo en cuenta este concepto que explicabas de posiciones estratégicas de la clase obrera, si no pensás y utiliza términos del libro, dice que por ahora el movimiento obrero estaría dirigido por una falsa dirección, y que eso lo puede, digamos, llevar a derrotas futuras en esta guerra o a una salida negativa si esto se mantiene así. Y relacionado con esto, Jaime Castán, desde Aragón, nos dice, desde el Frente de Aragón, nos dice si podrías valorar el rol de las direcciones sindicales y que estamos viendo que las grandes centrales están avalando las políticas de los gobiernos capitalistas. Como acá es muy notorio en lo que se llaman los sindicatos mayoritarios, comisiones obreras, UGT, lo vimos también en Italia. Y lo último, te leo un comentario de Miguel Segues que dice que hay una parte importante, a ver, dice hay una parte importante del programa que hay que defender, que es el de la nacionalización de sectores estratégicos. Y la pregunta es, ¿pero hay que defenderlas con pago o sin pago a los propietarios? O sea, si hay que plantear el no pago de ninguna indemnización, y dice tener en cuenta, que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, acá en el Estado español, el Estado le regaló a la banca 60.000 millones de euros en la última crisis, porque era un dinero que decían que se lo iba a devolver y nunca lo devolvieron. Y si eso no es suficiente para plantear que no hay que hacer, digamos, ningún tipo de indemnización. Y por último, nos siguen llegando comentarios. Guille Ferrari desde Barcelona nos dice que esta pandemia es tan fuerte que seguramente va a generar un amplio y profundo cambio de mentalidades y que acá la izquierda revolucionaria tiene mucho trabajo por hacer. También nos decían que nos mandaban saludos compañeras como Miriam de las Kellys, que es un colectivo de mujeres que limpian los hoteles, Qué bueno. organizadas y en lucha. También trabajadores de distintos sectores que están viendo esto. Y hay alrededor de 180 personas conectadas en este momento en el Facebook. Le cuento también a Matías que no lo ve porque estamos haciendo una conexión por Zoom. Eh, y alrededor de otras 100 personas que lo están viendo directamente en la web de izquierdadiario.es. Así que bueno, te tiré una batería de cosas, de comentarios, eh, pero bueno, no sé si querés decir algo de esto y después hagamos una reflexión más de cierre. ¿Algún comentario Sí, sobre la burocracia? sí, sí, me parecen pertinentes todos los comentarios que fuiste leyendo. Bueno, primero que sí, coincido que efectivamente los grandes capitalistas fueron, si hay algo que planteó la crisis del 2008, fueron los grandes rescates
a las corporaciones y los bancos, etcétera, y que efectivamente los recursos esenciales y todo no tendrían que tener ninguna indemnización desde el punto de vista y ponerse en marcha como bajo control obrero, ¿no? Eh, eso sí, creo que es uno de los planteos que, digamos, una de las cuestiones que plantea la crisis, ¿no? Y respecto al problema de la burocracia, me parece que efectivamente es así. Si uno ve en la mayoría de los países, la burocracia que está en la dirección de los sindicatos, más bien está ubicada como parte de la unidad nacional y más preocupada por garantizar que los capitalistas no tengan problemas con seguir obteniendo sus ganancias que en la salud y las condiciones de vida de los trabajadores, ¿no? Acá, por ejemplo, la CGT, su principal preocupación es cómo se reactivan determinados sectores de la economía, no pensando en cómo enfrentar la crisis sanitaria, que acá todavía, digamos, está en un momento mucho anterior, digamos, ¿no? Al que se está viviendo en el Estado español, por ejemplo, pero están mucho más preocupados por cómo sostener la ganancia, incluso que los despidos, ¿no? Lo que nombraba de la familia Roca, acá la burocracia selló esos despidos. eh, es decir, si uno ve, por ejemplo, lo que contábamos en Italia, la huelga que hubo no fue una iniciativa de la CGL ni nada, sino fue más bien de sectores del sindicalismo de base, ¿no? Es decir, la burocracia también es cómplice cuando decíamos eso de Bérgamo, la masacre obrera que la patronal no quiso evitar, bueno, la burocracia tampoco la quiso evitar, ¿no? Más allá de tal o cual protesta. Eh, y de hecho, bueno, la recuperación de las organizaciones del movimiento obrero desde ya es un elemento fundamental para el desarrollo de la crisis y para que la clase trabajadora eh, pueda avanzar en tener un rol protagónico en ese sentido. Incluso si uno piensa problemas como garantizar la cuarentena, por ejemplo, las medidas de distanciamiento social, cómo garantizar determinadas medidas de distanciamiento social. Por ejemplo, si los sindicatos no estuvieran tan podridamente estatizados, digamos, controlados por esta burocracia, perfectamente podrían cumplir un rol fundamental en organizar el problema del distanciamiento social. ¿Por qué tiene que ser la policía y el ejército, que justamente son las fuerzas que vienen reprimiendo todas las movilizaciones que viene habiendo? Por ejemplo, bueno, en Francia es el caso paradigmático, pero en todos lados, bueno, que después también se expresan en todo tipo de brotes, digamos, de ataques autoritarios en los barrios más humildes, etcétera. Es decir, eso pasa también por la propia estatización de los sindicatos, digamos. Si los sindicatos estuviesen recuperados por los propios trabajadores, etcétera, perfectamente podrían organizar de una forma mucho más racional la cuestión del distanciamiento social, por ejemplo, ¿no? Digo, para ligarlo. Sí, Eh, lo que es más increíble es que en el medio de esta crisis y con grandes sectores de la clase obrera padeciendo o trabajos sin protección y sin seguridad sanitaria o despidos, etcétera, estén los sindicatos cerrados y la policía en las calles, ¿no? Esa claro, contradicción es brutal. ¿Por qué no claro. puede ser un servicio esencial el que estén todas las organizaciones sindicales haciendo asambleas, discutiendo en condiciones ¿no? Para mantener la cuarentena? Totalmente, condiciones de seguridad que garanticen que haya condiciones de seguridad para evitar contagios, etcétera, desde ya. Los trabajadores son los que, lógicamente, son los que mejor pueden organizar eso, como muestran las peleas que hay por seguridad, higiene y todo, porque son los principales interesados, digamos.
y en los barrios, y las organizaciones también que existen en los barrios, etcétera, por la vivienda o de inmigrantes, etcétera, todo, por ejemplo, todo ese tipo de organizaciones, los sindicatos, etcétera, podrían tener un rol central. Pero bueno, es parte de este problema que señalaba el compañero que hacía que traía este problema, y que creo que sí, que es una cuestión fundamental. Y ligado a ese problema, digo, todo este tema. Yo creo que vos nombrabas antes el papel de la izquierda diario y de la red de diarios, y que a mí me parece que es muy interesante también que que podamos Te, tener una charla así, ¿no? te Sí, interrumpo antes sí. de plantear esto del diario, que quería hacer algunos comentarios, pero nos llegan más comentarios, la gente se está Ah, buenísimo. entusiasmando al final y te los quería comentar. Edgar Garcires dice que cree que es muy importante tener en cuenta que la indignación y la organización no van a surgir únicamente de la precarización de las clases obreras, sino del discurso, de las estrategias comunes que se tengan, ¿no? Y dice que sin horizontes claros para la clase obrera, crisis como esta también pueden ser caldo de cultivo para los discursos de la derecha, como sucedió otras veces con el fracaso de estas falsas izquierdas surgidas del periodo anterior de las movilizaciones. Y agrega otro compañero, Iván, dice, va por otro lado y dice que en el marco de esta crisis que pone tan en evidencia el caos capitalista, ¿no crees que se revitaliza aún más la importancia que tiene el comunismo como perspectiva, digamos, frente a este capitalismo salvaje? No sé si querés Sí, comentar algo de esto. sí, sí, no, las dos están muy bien. No, por lo de las salidas de derecha, efectivamente, digamos, digamos, si nosotros tenemos que partir también de lo que fueron las lecciones que fueron dejando también los procesos anteriores de lucha de clases, ¿no? Tanto el ciclo que se dio después de la crisis del 2008, el ciclo del 2010, 2012 más o menos, o 2013, donde lo queramos situar, y el ciclo último que estábamos viviendo hasta que vino eh, hasta que surgió el brote de coronavirus y se agudizó también la crisis económica, etcétera. Pero justamente una lección de eso es que si la clase trabajadora, digamos, el problema es como toda la energía que se da en esas diversas luchas no termina agotándose en sí misma, es decir, y da lugar a desvíos como pueden ser variantes neorreformistas que después son asimiladas por los gobiernos, por los regímenes capitalistas. Tampoco dan lugar, como eso tampoco termina dando lugar, por falta de perspectiva, a salidas de derecha o bonapartista. Digo, bueno, en el caso de Brasil, en junio del 2013, a partir de ahí hubo importantes movilizaciones y todo, y al no, digamos, y por la política del PT, los sindicatos, etcétera, terminó, eh, terminó dejando que paulatinamente se fuera imponiendo un sector de derecha. Eso terminó con un golpe institucional y con el ascenso de un bonapartismo, de un populismo de derecha como Bolsonaro, ¿no? Y en otros, digo, efectivamente, la cuestión es cómo estos procesos, por eso no se quedan en sí mismos, sino que avanzan en desarrollar eh, la organización de los trabajadores y articulando con los sectores populares y explotados, y alrededor de eso construir un poder alternativo que pueda plantear una alternativa de conjunto frente al régimen burgués para derrotarlo y abrir la perspectiva de un nuevo orden socialista, ¿no? Es decir, eso, y de ahí, de hecho, bueno, obviamente en esa ecuación es muy importante eh, lo que avancemos en poner en pie
partidos revolucionarios a nivel nacional y a nivel internacional que son claves para que esos procesos triunfen. Es decir, no se trata solo de luchar, sino sí, efectivamente, de ver cómo se lucha por una estrategia para poder triunfar. Y respecto a lo del comunismo, creo que sí, comparto completamente. Y creo que esta discusión que decíamos antes, lo de los servicios esenciales, el problema si se produce para la ganancia o se produce para las necesidades, yo creo que ahí hay toda una serie de cuestiones. ¿Quién organiza, por ejemplo, si hay que tomar determinadas medidas como esta del distanciamiento social, etcétera? Hay toda una serie de cuestiones que plantean lo que, digamos, no solo la necesidad de superar este sistema capitalista que plantea todas las cuestiones que vos señalabas al principio, ¿no? Sino de instaurar un sistema superior desde el punto, por ejemplo, si tuviéramos otro tipo de organización social, socialista, comunista, etcétera, nosotros, la contradicción entre tomar las medidas necesarias para protegerse del brote de coronavirus y la producción económica sería mucho menor que la que existe hoy. Es decir, porque si uno no produce para la ganancia, sino que produce para las necesidades sociales, si cambian las necesidades sociales, lógicamente cambian las cosas que se producen. Es decir, obviamente significaría dejar de producir tal vez algunos bienes durables que pueden esperar, etcétera, desde ya. Pero no sería lo que es ahora, que es una catástrofe total, donde justamente la variable de ajuste son los trabajadores y, y mientras que las patronales su principal preocupación es cómo seguir obteniendo ganancias y obtener rescates del Estado, ¿no? Sí, totalmente. Y en el marco de esta discusión sobre la perspectiva del comunismo, nos hace un comentario también nuestra compañera Andrea Datri, que está ahí mirando desde Barcelona, y dice Hola, Andy. que esta perspectiva del comunismo de distintas maneras la están planteando algunos intelectuales. Yo en la charla pasada nombraba algunos artículos de CISEC al Sí, respecto, sí, pero dice que lo que nadie dice justamente es que para que la clase obrera no pague esta crisis, la tarea urgente es construir un partido revolucionario o partidos revolucionarios de la clase trabajadora, ¿no? Y efectivamente, totalmente. bueno, con Andrea Datri vamos a estar el martes que viene, les aviso de paso, en una charla con otras feministas anticapitalistas discutiendo la crisis, patriarcado y el capitalismo en el marco del coronavirus, ¿no? Pero tomando esto que nos señala Andrea Datri, la urgencia de construir partidos revolucionarios, y digamos que en esa tarea estamos, y también la red de diarios tiene mucho que ver con esto, ¿no? Por un lado, poder dar voz a eso que los medios no muestran, que es, por ejemplo, esta realidad de la clase trabajadora que está yendo a trabajar en determinadas condiciones, que tiene que hacer huelgas para no morir, ¿no? Esa realidad brutal que se vive en algunos lugares, pero también una red que permite que se expresen esas voces y que se discuta y que se comparta un punto de vista que es un punto de vista, una perspectiva de un programa revolucionario y un punto de vista socialista, revolucionario, ¿no? Una red de diarios que además está en 8 países y extendiéndose, no, en 15 países, si no me equivoco, en 14, sí. 14, en 8 idiomas, y bueno, y a partir, digamos, nosotros consideramos también impulsar esta red de diarios como parte de estas tareas, ¿no? Para que una izquierda revolucionaria se ponga en pie. No sé si querías Sí, también... totalmente. No, no, y además que, digo, porque todo esto que estamos charlando nosotros acá, y que, bueno, reflejan efectivamente los diarios, pero los diarios, de la red de diarios de la izquierda diario, que tiene que ver con todas estas luchas de los trabajadores, con las condiciones verdaderas de lo que está pasando, ¿no? Porque hay un discurso de estamos todos en casa y no sé qué, que es un discurso que no se condice con la realidad durísima que están viviendo
amplios sectores de la clase trabajadora y populares, mostrar esa realidad, mostrar lo que está pasando con el sistema sanitario, mostrar estas luchas que tratan de ser invisibilizadas. ¿Por qué? Porque cuestionan esa unidad nacional, donde supuestamente todos estamos del mismo lado, pero es mentira. Es decir, todas esas peleas, digamos, que están reflejadas en la red de diarios, de la izquierda diario, yo creo que, bueno, y de hecho cada vez, digamos, nosotros acá en Argentina, me imagino que a ustedes también les pasa también allá en España, que cada vez nos llegan más denuncias Más denuncias, más visualizaciones, sí. Totalmente. Y creo que expresa porque hay una voz, hoy los medios están, hay un ocultamiento muy grande de todo esto. Y de hecho, bueno, y ni hablar el problema de las ideas, que creo que estaba en alguno de los comentarios y todo, que efectivamente toda la crisis, lo que muestra cada vez más la crisis es la necesidad de terminar con el sistema capitalista. Es decir, y desde ese punto de vista, la posibilidad de, bueno, esto que decía Gramsci, ¿no? Que las situaciones de crisis generan esto de pensar, de la apertura hacia nuevas ideas, etcétera, y yo creo que eso hay que aprovecharlo con todo para difundir ampliamente el programa, un programa primero desde el punto de vista para dar respuesta a la crisis actual, que sea independiente, etcétera, y a su vez la perspectiva anticapitalista y socialista, que creo que cada vez es más urgente y cada vez más eso que es la famosa frase de Rosa, que muchas veces se banaliza, ¿no? Pero la cuestión de socialismo barbarie, creo que cada vez empieza a estar más sobre la mesa. Y bueno, y también todo esto de la red de diarios que venimos haciendo, yo creo que primero que tiene que ver con aprovechar toda una serie de herramientas que los revolucionarios en el siglo XX, por ejemplo, no se hubieran imaginado, dirigentes como Lenin, como Trotsky, etcétera, que no tenían para nada estos medios, nosotros los tenemos que aprovechar. Y no solo desde el punto de vista de la información, incluso de las ideas, sino también como parte de la organización y todo, porque es parte del trabajo para construir partidos revolucionarios, tanto en cada país como internacionalmente, bueno, que van a ser fundamentales desde el punto de vista de lo que avancemos en construir estos partidos va a ser fundamental para los combates que se vienen y las luchas trae que va a traer la situación crítica en la que nos estamos sumergiendo y que bueno, que está planteado que también sea una oportunidad para poder superar el sistema capitalista y imponer un nuevo orden socialista, ¿no? Es un poco, digamos, para comentar lo que decías, me parece importante. Sí, sí, así es. Y bueno, en eso estamos, a pesar del confinamiento, nos comunicamos internacionalmente con estas conferencias. eh, Llamamos a todos, bueno, fue muy buena esta charla, muy exitosa, estamos contentos, con más de 180 personas conectadas en Facebook y otro centenar a través del diario, con muchos comentarios, interacciones. Vamos a seguir el martes que viene, como les decía, con este seminario de marxismo, con una charla de feminismo y marxismo, para discutir cuál es la situación de las mujeres trabajadoras y las perspectivas desde el movimiento de mujeres como parte de esta lucha de la clase trabajadora contra el capitalismo. Vamos a dejar los teléfonos, están también en los comentarios, pero por las dudas nos pueden escribir, mandar WhatsApp, Telegram, todas estas denuncias de distintos sectores de trabajadores al 631-664949, ya me siento como en la televisión,
o al 633-617548 o escribirnos a info@izquierdadiario.es. Y los llamamos también, como la otra vez, a que se sumen a los círculos de debate, de discusión, círculos de Izquierda Diario virtuales, con mucha gente que nos está conociendo ahora, que se quiere sumar a este proyecto, a difundir artículos, a pensar en común qué denuncias hay que hacer, a mandarnos su denuncia desde su lugar de trabajo, desde su lugar de estudio. Si nos escribís o nos dejas un comentario, te hablamos y te puedes sumar a un círculo de trabajadoras, de mujeres, de jóvenes, de distintas ciudades, para seguir multiplicando esto que se está haciendo desde Izquierda Diario. Así que Matías, bueno, muchas gracias. No, Eh, muchas gracias a ustedes y por la invitación y todo. Y bueno, creo que está bueno este ciclo que están haciendo. Y bueno, muchas gracias por la invitación. no, gracias a vos y bueno, nos vemos el martes que viene.